Detente un momento y presta atención, pero hazlo de verdad, porque si dejas pasar lo que voy a revelarte, podrías pasar el resto de tu vida viviendo por debajo de tu verdadero potencial, cuando en realidad naciste para liderar. La diferencia entre quien moldea el mundo a su favor y quien es moldeado por él no es la suerte ni el talento, es su manera de pensar y, más aún, su manera de creer. No he venido a motivarte, no he venido a entretenerte, he venido a despertarte. Dentro de ti existe la capacidad de atraer riqueza, influencia, grandeza y control sobre tu realidad, pero solo si tomas las riendas de aquello que dirige todo lo demás, tu mente. Estas palabras no buscan solo entrar por tus oídos, sino encender tu espíritu. Si me permites guiarte, descubrirás que las leyes invisibles del éxito no se esconden. Están esperando tu fe, tu compromiso y tu decisión. Por eso te pido que no pases por alto nada. No te distraigas, no te alejes. Escucha cada frase, porque este mensaje ha sido construido con intención, con principios y con poder espiritual. No es algo para oír una sola vez y olvidar. Es una fuente a la que debes volver todos los días, como quien regresa al agua que le da vida. Escúchalo una y otra vez, porque la repetición es el cimiento de la fe. Permite que cada palabra penetre en tu subconsciente hasta que ya no suena como algo que yo te digo, sino como algo que siempre ha estado en ti. Ese será el momento en que el mundo empiece a inclinarse, no ante mí, sino ante ti. Prepárate, porque voy a mostrarte que, si piensas como si nada pudiera detenerte, si crees como si tu meta ya fuera un hecho, y si actúas como si el mundo debiera seguir tu dirección, el mundo no tendrá otra opción que hacerlo. En el momento en que aceptes esta verdad, las leyes del éxito dejarán de estar ocultas y serán tuyas para mandar. Comencemos. Parte 1. El poder oculto detrás de tus pensamientos. Si no tienes lo que deseas, es porque aún no crees que lo mereces. El mundo es tu espejo. Refleja tu creencia dominante, no tu potencial. Si albergas duda o miedo, verás esas mismas condiciones afuera. Si piensas con fe, decisión y propósito, el mundo responderá a tu favor. No eres víctima, eres creador. Tus herramientas, pensamientos, creencias y diálogo interno. Lo que crees con emoción y constancia se convierte en realidad. No es magia, es ley. Los exitosos eligen sus pensamientos, los sostienen con fe y los repiten con persistencia. No dejan la creencia al azar, la convierten en disciplina. El mundo se inclina ante quien actúa como si nada fuera imposible. No basta esfuerzo sin convicción. El subconsciente obedece a lo que crees ya tuyo. El trabajo sin creencia es energía perdida. La creencia sin acción, un sueño. Pero creencia más decisión es poder. Hay una gran diferencia entre un hombre que desea y un hombre que cree. Uno espera de manera vaga, el otro sabe con certeza. Uno espera permiso, el otro actúa sin él. Uno busca pruebas en el mundo antes de comprometerse. El otro se compromete y hace que el mundo le dé la prueba. El mundo no recompensa al hombre que espera, recompensa al que declara. Desear es debilidad, pero la creencia respaldada por decisión es fuerza irresistible. Y así te doy esta verdad. Soy el dueño de mi creencia. Lo que creo con emoción y actúo con decisión se convierte en realidad. Repítelo en voz alta, no una sola vez, sino cada mañana y cada noche, hasta que tu mente ya no lo cuestione. Hasta que tu habla, tu postura y tus acciones lo declaren sin titubear. Dilo hasta que la duda desaparezca. Dilo hasta que te conviertas en lo que dices. La lengua es el volante de la mente subconsciente y la creencia es el motor. Si dudas, el mundo duda. Si crees, el mundo obedece. Esa es la extraña y perfecta simetría de la vida. No necesitas perseguir el éxito, solo necesitas perseguir la certeza. Cuando tu creencia interior se vuelve absoluta, tu mundo exterior se vuelve obediente. Los hombres no ganan por azar, ganan por una causa interna. Y esa causa es siempre, sin excepción, una creencia que se negaron a cuestionar. Ahora debes desmantelar la resistencia dentro de ti. Cada excusa, cada vacilación, cada miedo que diga, puede que no funcione para mí, es una mentira que aceptaste del mundo.
No naciste con esa duda. Te la dieron voces que habían renunciado a su propio poder. Ahora es el momento de rechazarla. Arráncala de tu mente como arrancarías las malas hierbas de tu jardín. Reemplaza cada vacilación mental con esta frase: es mío porque así lo he decidido. Algunos te dirán que actuar como si fuera autoengaño. Están equivocados. Actuar como si nada fuera imposible no es fantasía, es ley espiritual. El Creador no te dio imaginación para que fingieras, te la dio para que anticiparas el futuro antes de que llegue. Y la creencia hace que ese futuro llegue. Llega. Actúa como si la riqueza fuera tuya y comenzará a reunirse por sí sola. Actúa como si la posición fuera tuya y tu mente reunirá los medios para lograrla. Hay un principio espiritual en juego aquí, uno que no se enseña en las escuelas ni se susurra en los pasillos del pensamiento promedio. Es este: lo que crees de forma consistente y actúas en consecuencia, con sentimiento y determinación, debe manifestarse en el mundo físico. El mundo no resiste tu creencia, responde a ella, se moldea a tus órdenes internas. No estás esperando que las condiciones cambien. Las condiciones están esperando que tú creas. Y por eso lo repito con solemne intensidad. Si cambias tu mente y actúas como si ya fuera una realidad, la vida no tendrá más opción que conformarse. Las leyes del éxito no se retrasan por tu entorno, tu educación o tu crianza. Solo se retrasan por tu indecisión. Si quieres ver un cambio, primero debes convertirte en ese cambio. Habla de forma diferente, camina con convicción, compórtate como si ya fueras aquello que buscas ser. Comienza hoy, no mañana. No cuando te sientas listo. Comienza ahora. Escribe tu objetivo principal y definitivo. Decláralo en voz alta. Dilo con poder. Léelo por la mañana y por la noche. Respáldalo con sentimiento. Domina tu mundo interior y tu mundo exterior te seguirá. No eres pequeño. No eres débil. Eres un maestro constructor y tu creencia es tu martillo. Úsalo. Moldea tu destino con él. Declara: soy el hombre que hace que lo imposible se rinda y actúa como tal. Parte 2. La fe que comanda las circunstancias. La fe no es algo pasivo. No es un susurro en la oscuridad ni una esperanza tímida. Es la declaración férrea de la mente que dice: lo que veo dentro de mí se convertirá en lo que me rodea. La fe es poder, es fuego, es la fuerza que impulsa a los hombres a mover montañas, no porque tengan pruebas de que pueda hacerse, sino porque han decidido que debe hacerse. La fe es la sustancia espiritual con la que se ha construido cada gran logro. En Piense y hágase rico, enseñé que la fe es un estado mental que puede ser inducido por la autosugestión. Esta es la clave vital. La fe no se te entrega. Tú la fabricas con lo que dices, lo que sientes y lo que repites. La fe es la química maestra de la mente. Es el elixir que da vida al pensamiento. Sin ella tu meta está muerta. Con ella tu pensamiento se convierte en un mandato espiritual que penetra toda resistencia. Permíteme dejar esto claro. No esperas a que la fe aparezca. No le pides al mundo pruebas antes de creer. Eso no es fe. Es indecisión disfrazada de lógica. Tú decides creer, lo declaras, actúas en consecuencia, lo vives y el sentimiento llega. Y cuando llega, debes sostenerlo, intensificarlo y dirigirlo hacia tu objetivo principal y definido. Así es como los hombres construyen imperios desde la nada. Considera a Henry Ford, un hombre sin formación en ingeniería, sin títulos académicos, sin el respaldo de hombres poderosos. Concibió la idea del motor V8 y exigió que se construyera. Sus propios ingenieros le dijeron que era imposible. Él les respondió: «Constrúyanlo de todos modos». Durante meses regresaron con fracasos, y él les decía una y otra vez: «Produzcanlo». ¿Por qué? Porque él tenía fe. Primero lo vio en su mente, lo creyó sin pedir disculpas por ello, y el mundo obedeció su convicción. Debes entenderlo. El mundo se dobló ante Ford porque Ford jamás dobló su creencia. No hizo concesiones ante la duda. No negoció con la lógica. Emitió una orden desde su interior y se aferró a ella sin retroceder. Eso es fe. No en otros, no en sistemas, sino en el poder del pensamiento respaldado por una decisión.
Ford no se preguntó si el motor podía construirse. Actuó como si ya estuviera hecho. Y así fue. El poder de actuar como si no es un juego de interpretación, es preparación, es ley espiritual. Cuando te mueves como el hombre que ya posee la meta, entrenas a tu subconsciente para rechazar todo lo que la contradiga. No estás fingiendo, estás programando. Estás formando dentro de tu mundo interior una creencia tan fuerte, tan constante y tan emocional, que todo tu ser comienza a alinearse con ella. Así es como se comandan las circunstancias. Que nadie te diga que la fe es pasiva. La fe trabaja más duro de lo que el miedo podría hacerlo jamás, pero no trabaja a ciegas. Se mueve con visión. La fe ve lo invisible, habla de lo que no se ve, camina hacia el mañana vestida por completo con la confianza de hoy. El hombre que camina en fe no necesita aplausos, pruebas ni reafirmaciones. Actúa desde la ley interna, y el universo lo obedece porque él obedece a su propósito. Yo camino en febrero, hablo en febrero, actúo en febrero. Lo invisible se volverá visible porque he decidido que así debe ser. La tragedia de la mayoría de los hombres no es que apunten demasiado alto y fallen, sino que nunca apunten. Esperan señales, garantías o la aprobación de otros antes de comprometerse. Pero el hombre que posee fe ya se ha comprometido internamente y por eso no necesita consentimiento externo. Actúa con convicción porque sabe que el mundo no moldea la creencia moldea el mundo. Repito, la fe es creencia fusionada con emoción y fijada en un objetivo principal definido. Se construye con repetición, se fortalece con decisión y se demuestra con los frutos que produce. Muéstrame un hombre con gran fe y te mostraré un hombre con resultados. Porque la fe no es invisible al mundo. Deja evidencia, deja monumentos, deja riqueza, deja influencia. Estos no son la fuente de la fe, son su resultado. Examínate. ¿Hablas de tu meta con fe o con duda? ¿Actúas como quien sabe que logrará el éxito o como quien solo lo sueña? Tu mundo externo no superará tu confianza interna. Si dudas, frenas. Si crees, avanzas. Repite lo que quieres hasta que tu subconsciente lo asuma. Protege tu fe. Al inicio es frágil. Aléjala de críticos, mediocres y escépticos. No compartas tu visión con quien no pueda verla. Camina solo si es preciso, pero camina en fe. Afirma en privado si es necesario. Siéntelo y construye en tu mente hasta que se materialice. Nunca obtendrás lo que temes reclamar. Si no lo dices, no lo harás. Si no lo crees, no lo lograrás. El que cree que ya tiene, recibe lo que otros llaman imposible. Toma tu meta principal, léela, cierra los ojos, vívela. Imagina a tu yo futuro, salúdalo, escúchalo, actúa como si ya fuera real, y lo será. Parte 3. Nada es imposible para la mente que cree. No existe tal cosa como imposible para la mente que cree. La imposibilidad no es una condición del mundo. Es la confesión de un hombre que ha renunciado al dominio sobre sus propios pensamientos. Cuando un hombre dice, no se puede hacer, lo que en realidad quiere decir es, no creo que yo pueda hacerlo. Y como la creencia es la guardiana de la acción, ese hombre nunca empieza, nunca construye, nunca rompe barreras. Es derrotado en el silencio de sus propios pensamientos. El mundo no está moldeado por límites reales, sino por los límites que los hombres aceptan. Y esos límites no son leyes, son mentiras heredadas de los fracasos de otros hombres, que transmitieron sus dudas como si fueran verdades. Pero yo te digo, la mente del hombre, cuando se fija en un objetivo definido y se respalda con fe, debe traer a la realidad aquello que concibe. No existe idea que no pueda hacerse. Solo existen hombres que dudan. Comprende el poder de tu propia mente subconsciente. No tiene sentido del humor. No se burla de ti cuando hablas de grandeza. No se pregunta si tus metas son demasiado grandes. No evalúa la lógica. Simplemente acepta lo que le das. Si la alimentas con repetición respaldada por emoción, obedece, ya sea que esa repetición sea creencia o miedo, valor o duda, riqueza o pobreza. Lo acepta y empieza a crear en consecuencia.
Déjame contarte la historia de un hombre cuya creencia desterró lo imposible. Thomas Edison. El hombre que iluminó al mundo no descubrió la lámpara eléctrica porque fuera el más educado, ni el más rico, ni porque el destino le entregara un plano. Poseía una sola cosa, y fue suficiente. Un deseo ardiente y una creencia absoluta de que la luz existía y debía traerse al mundo. En 10.000 intentos se encontró con el fracaso, y sin embargo, jamás aceptó la derrota. ¿Entiendes la magnitud de eso? 10.000 pruebas, 10.000 obstáculos, y nunca una sola vez aceptó la palabra imposible. Él decía, no he fracasado, he encontrado 10.000 formas que no funcionan. Y con cada supuesto fracaso, su creencia se fortalecía aún más. Actuaba como si la luz ya fuera suya, y así su mente encontró la forma de hacerla real. Esto no es suerte, esto no es destino, es la ley espiritual en acción. Tal vez tú no seas inventor, pero el principio es el mismo. Si mantienes tu objetivo con la misma intensidad que Edison y crees en su llegada antes de que el mundo lo vea, el mundo no tendrá más opción que moldearse a tu visión. No necesitas 10 talentos, necesitas una sola creencia. Y esa creencia, fusionada con persistencia, doblará el mundo a tu plan. Que esta afirmación se convierta ahora en tu mandato. Ordeno que lo imposible se someta. Hablo lo que será y actúo hasta que así sea. Dilo con fuego. Dilo con visión. Dilo hasta que tus acciones se vuelvan audaces, tu voz se torne segura y tus ojos solo miren hacia adelante. No hay montaña que pueda resistir a un hombre que se niega a retroceder. Debes decidir que has terminado de negociar con lo imposible. Debo advertirte, hay ladrones de este poder. No usan máscaras, no entran a tu casa, entran en tus pensamientos. Vienen en forma de los 6 fantasmas del miedo. Si quieres caminar con poder, debes conocer sus nombres y rechazarlos a diario. Son el miedo a la pobreza, el miedo a la crítica, el miedo a la mala salud, el miedo a la pérdida del amor, el miedo a la vejez, el miedo a la muerte. De estos, los dos más peligrosos para quien persigue la creencia son el miedo a la crítica y el miedo a la pobreza. El primero paraliza tu expresión y te hace dudar antes de decir tu verdad. El segundo encarcela tu imaginación y te hace creer que debes permanecer pequeño para sobrevivir. Déjame ser claro. Si permites que estos miedos entren, aunque sea por un momento, interrumpes la corriente de fe. Plantas duda en el jardín de tu mente. Si deseas caminar en creencia, debes proteger tu mundo interior. Ninguna semilla de duda debe crecer. Debes vigilar tus pensamientos como un soldado vigila la puerta. Debes hablar solo aquello que refuerce tu poder, porque el subconsciente escucha, siempre escucha. Oye tus palabras casuales, tus bromas, tus quejas, y lo que repitas, lo acepta. Por eso, debes hablar con intención. Debes declarar lo imposible como inevitable. No digas espero, no digas ojalá. Di yo soy, di está hecho, di esto es mío, y actúa en consecuencia. Vístete como si, muévete como si, usa tu tiempo como si, cree como si. No porque ya existe evidencia, sino porque estás plantando la evidencia, porque estás poniendo la causa espiritual antes de que el efecto físico tenga tiempo de aparecer. Así vive el hombre que cree. No espera, crea. Puede que te hayan dicho que necesitas más experiencia, que es demasiado tarde o demasiado temprano, o que eres demasiado pobre o poco calificado. Pero el hombre que cree no consulta esas opiniones. No mide su poder según los estándares del mundo, sino según las leyes del pensamiento, que obedecen a la creencia y la persistencia, no a los títulos. No eres lo que otros dicen que eres. Eres lo que decides creer y lo que demuestras de forma constante con tus acciones. Recuerda, el fracaso no es definitivo, a menos que creas que lo es. La diferencia entre el hombre exitoso y el derrotado no suele ser recursos, ni habilidad, ni suerte, sino si aceptó el fracaso o lo reclasificó como otro paso más. Cada retraso es una prueba de creencia. Cada obstáculo, una invitación a duplicar tu fe. Si no retrocedes, alcanzarás el resultado, porque el mundo no tiene defensa contra un hombre que nunca se rinde.
Así que ahora, enfrenta tus dudas, destiérralas, reemplázalas con declaraciones de creencia. Mira tu visión con nuevos ojos y rehúsa parpadear. Rehúsa encogerte, rehúsa dudar. Di en voz alta, nada es imposible para mí, porque creo sin retroceder y actúo sin miedo. Parte 4. El ritual mental que cambia la realidad. No atraes lo que quieres, atraes lo que estás preparado para recibir. Y la preparación no comienza en tu entorno, comienza en tus pensamientos. El hombre que espera a que las circunstancias cambien antes de cambiar su comportamiento, siempre seguirá esperando. Pero el hombre que se cambia a sí mismo, primero, quien actúa como si el futuro ya hubiera llegado, ordena a las condiciones que obedezcan su ejemplo. Este es el principio. Actúa como si ya estuviera hecho, y así será. Debes conducirte en pensamiento, palabra y movimiento, como el hombre que ya posee el resultado. Esto no es engaño, es creación. Todo hombre que alcanzó grandeza caminó antes de que el mundo lo notara, pensando, creyendo y hablando, como si su nombre ya estuviera tallado en la historia. No fue el mundo quien lo coronó, fue su convicción la que exigió la corona. La mente es una criatura de hábitos, y la mente subconsciente, al no tener voluntad propia, sigue los hábitos que le asignas. Si actúas como un hombre pobre, te entregará pobreza. Si actúas como una víctima, creará más injusticia para sostener esa identidad. Pero si actúas como líder, como creador, como dueño de tu destino, tu subconsciente comenzará a atraer las ideas, las personas y las circunstancias que coincidan con esa imagen. Por eso te digo, escribe tu propósito principal definido como si ya estuviera cumplido. No escribas espero llegar a ser, escribe yo soy. No escribas deseo tener, escribe ya poseo. Haz que tus palabras sean firmes, definidas, inquebrantables. Luego toma esa declaración y léela en voz alta 2 veces al día, una por la mañana y otra por la noche. Léela con emoción, con visión, hasta que la creas, y después léela aún más. Debes verte ya en posesión del resultado. Esa visión debe vivir en tu imaginación, no una vez, no solo cuando te sientas inspirado, sino como un ritual mental diario. Este acto entrena a tu subconsciente para aceptar una nueva identidad. Tu viejo yo, lleno de dudas y demoras, debe ser desalojado. Y tu nuevo yo, el que comanda lo imposible, debe ser invitado con cada repetición de creencia. Ahora entiende, este ritual no se trata solo de leer palabras, sino de convertirte en el hombre descrito en esas palabras. Debes entrar en tu día como ese hombre, hablar con su postura, llevar su tono, su ritmo, su espíritu. Cuando hables de tu meta, hazlo como si la estuvieras presentando al mundo, no como si pidieras permiso para que exista. Actúa como si la tinta de tu destino ya estuviera seca. Te doy un ejemplo real. Andrew Carnegie no construyó el acero por la fuerza, sino por la creencia. No esperó a que otros se probaran a sí mismos antes de tratarlos como líderes. Los trató como si ya fueran grandes. Y al hacerlo, ellos se elevaron para igualar la imagen que él tenía de ellos. Esta es la ley silenciosa. Cuando actúas como si algo fuera verdad el tiempo suficiente, debe convertirse en verdad. El ritual de la sugestión matutina y nocturna no es superstición ociosa. Es el horno donde la identidad se forja de nuevo. Si te levantas cada mañana y lees tu meta en voz alta, con claridad y emoción, marcas el tono de tu día. Si la pronuncias cada noche antes de dormir, le das a tu subconsciente una orden en la que trabajar mientras descansas. Con el tiempo, este ritmo se convierte en tu música interna y reemplaza todo ruido previo. Ahora hagamos esta declaración. Me conduzco en pensamiento, palabra y acción como si ya poseyera el resultado que busco. Dilo con firmeza, no lo susurres. Hazlo tuyo, porque lo que declaras repetidamente se convierte en ley en la tierra del subconsciente. Y una vez escrita esa ley, la maquinaria de tu mente comienza a moverse en su servicio. Surgen ideas, aumenta la energía, aparecen coincidencias. ¿Por qué? Porque has cambiado tu vibración de identidad. Y que quede claro, esta transformación no requiere la aprobación de nadie. No necesitas aplausos para actuar como poderoso.
No necesitas títulos para comportarte con autoridad. No necesitas riqueza para hablar como constructor de fortunas. Estas cosas vienen después del comportamiento, no antes. Tus acciones deben liderar, tus emociones seguir. Y entonces el mundo responderá. Hablemos del comportamiento. El hombre que actúa como derrotado lleva los hombros caídos, evita el contacto visual, habla con tonos inseguros y huye de los desafíos. El hombre que actúa como victorioso se mantiene erguido, mira directo a los ojos, habla con calma y autoridad y camina hacia el reto con entusiasmo. No son rasgos aleatorios, son reflejos de la creencia. Debes elegir qué versión de ti mismo vas a dar vida. Pero, ¿y si la duda persiste? ¿Y si el miedo se aferra? Entonces actúa de todos modos, porque la acción repetida ahoga la duda. No hay mejor antídoto contra la incertidumbre que el movimiento. No puedes esperar a sentirte confiado para comportarte con convicción. Así no funciona la transformación. Debes ganarte la confianza a través de la acción. Cada vez que actúas con fe, tu mente acumula pruebas de que eres quien dices ser, y pronto ocurre el cambio. Surge una nueva identidad, una que ya no juega en pequeño, que no se esconde tras errores pasados, que no teme la opinión ajena. Comenzarás a llevar tu propósito con dignidad. Hablarás con la autoridad de la creencia. Y el mundo empezará a tratarte distinto, no porque haya cambiado, sino porque tú cambiaste. No estás aquí para impresionar. Estás aquí para expresar el potencial total del hombre que llevas dentro. Ese hombre está esperando. No requiere más información. Requiere repetición, disciplina y un ritual de pensamiento, palabra y postura. Y a través de ese ritual, se levantará. Te lo repito. Escribe tu meta. Dila en voz alta 2 veces al día, con emoción, con visión, con certeza. Actúa como si ya fuera tuya. Condúcete como el hombre que ya la recibió. Esto no es ficción, es la fórmula. Miles la han usado y ahora tú estarás entre ellos. Parte 5. Lo que el subconsciente obedece. Solo hay una cosa sobre la cual tienes control absoluto, tu propia mente. Esta verdad es la piedra angular de todo logro. No puedes controlar a los demás. No puedes controlar las mareas de la economía ni las decisiones de otros hombres. Pero sí controlas tus pensamientos. Y dominando ese territorio interno, llegas a influir en todo lo externo. Todo lo demás en tu vida seguirá el patrón de tu creencia. Tu mente subconsciente es el constructor silencioso de tu... Las circunstancias son la mano invisible que moldea tu realidad, pero no son creativas por sí mismas. Deben ser dirigidas. El subconsciente no origina pensamientos, los recibe. No distingue entre verdad y falsedad, riqueza o pobreza, victoria o derrota. Actúa sobre cualquier cosa que le imprimas mediante repetición e intensidad emocional. Lo que plantes debe crecer. Imagina ahora tu subconsciente como un campo fértil. Si siembras espinas, duda, miedo, limitación, eso echará raíces y tomará el control del jardín. Pero si siembras fuerza, propósito, creencia y claridad, y las riegas a diario con convicción, entonces la abundancia crecerá. El campo no discute, no discrimina, obedece. Tu tarea no es rogarle al suelo que produzca, es sembrar de manera deliberada y arrancar las semillas de confusión. El subconsciente responde mejor a los comandos hablados en voz alta, repetidos diariamente y respaldados por emoción definida. Por eso he insistido en que escribas tu propósito principal definido y lo leas 2 veces al día. No es un ritual por el ritual mismo. Es una instrucción de programación para tu mundo interior. La mente, una vez cargada con un pensamiento definido, comienza a buscar toda oportunidad, conexión y circunstancia que se alinee con ese mandato. Pero existe otra fuerza, más poderosa que la mente aislada: la mente maestra. Cuando 2 o más mentes se unen en armonía, fijas en un objetivo común, se forma una tercera mente, una mente superior. Esto no es filosofía, es principio. Las mentes de los grandes hombres se vuelven más grandes al asociarse con otras que comparten su creencia, su claridad y su deseo ardiente. Déjame contarte la historia de Charles M. Schwab.
uno de los mejores ejemplos de la creencia, aplicada mediante el principio de la mente maestra. No nació rico, no heredó poder, pero llevaba dentro de sí la creencia de que podía ascender. Se alineó con Andrew Carnegie, quien reconoció en Schwab no solo su talento, sino su espíritu, su determinación. Schwab actuaba y creía como si ya pudiera liderar hombres. Y pronto lo hizo. Carnegie lo puso al mando de la mayor operación siderúrgica del país, no por su edad ni por credenciales, sino porque poseía el espíritu de mando forjado en creencia. La mente de Schwab, unida a la de Carnegie, produjo planes, estrategias e ideas que ninguno habría concebido por separado. El poder de la mente maestra fue el horno, y la fe fue el combustible. Juntos construyeron un imperio de acero. Ahora escucha con atención. Tu mente subconsciente reflejará la creencia dominante de quienes más frecuentas. Si convives con incrédulos, su duda envenenará tu subconsciente. Si caminas con críticos, su negatividad nublará tu visión interior. Pero si formas una alianza de mente maestra con quienes creen, con quienes afirman, con quienes persiguen su propósito, tu creencia se multiplicará. Por lo tanto, debes elegir tus influencias como un rey elige a su consejo. No dejes entrar en tu círculo íntimo a quien no apoye tu visión. No permitas que ninguna conversación llegue a tus oídos si debilita tu convicción. No permitas que ninguna voz habitual viva cerca de tu subconsciente si no habla de crecimiento, poder y propósito. Tú eres el guardián de la puerta. Debes proteger tu mente como el tesoro de tu destino. Repite esta afirmación en voz alta. Mi subconsciente recibe únicamente órdenes de poder, propósito y triunfo. Obedece mi deseo dominante. Dila por la mañana. Dila por la noche. Dila cuando la duda golpee y cuando la demora intente hacerte frenar. El subconsciente escucha, siempre escucha, y la voz que más oye es la que obedece más rápido. Hagamos esto práctico. Si aún no tienes una alianza de mente maestra, forma una. Encuentra a un hombre o una mujer que crea como tú. Reúnanse con regularidad. Hablen solo de victoria. Revisen sus metas. Compartan sus afirmaciones. Eliminen las conversaciones ociosas, las palabras débiles y los pensamientos guiados por el miedo. Que sus encuentros sean enfocados, definidos y de alto nivel. Porque en tal alianza no solo incrementas tu intelecto, multiplicas tu influencia. Y si no puedes encontrar a esos hombres o mujeres, camina con las mentes de quienes dejaron sus pensamientos en libros. Lee las palabras de grandes constructores, líderes audaces, visionarios. Deja que sus ideas se conviertan en tu consejo silencioso hasta que te fortalezcas lo suficiente para reunir a los vivos a tu alrededor. Nunca estás solo si caminas con pensamientos poderosos. Recuerda esta ley. La mente subconsciente no crea, responde. Y cuando múltiples mentes están fijas en un objetivo definido común, generan una corriente de creencia demasiado fuerte para que cualquier barrera la resista. Si tu meta es fuerte, tu fe firme y tu alianza armoniosa, entonces el mundo debe ceder. Ahora debes limpiar tu mundo interior de contradicciones. No puede haber división entre tu deseo y tu conversación, ni brecha entre tu meta y tu postura. El subconsciente no puede ejecutar la doble mentalidad. Se retrasará si percibe duda. Vacilará cuando tú vaciles. Por eso, habla solo con claridad. Piensa solo con propósito. Rodéate solo de mentes que alimenten tu convicción. En el análisis final, el éxito no es una cuestión de entorno u oportunidad. Es una cuestión de quién controla tu mente. El hombre que reclama el dominio sobre su pensamiento comanda su vida. El hombre que deja que su mente se desvíe con las opiniones ajenas quedará para siempre perdido en su mediocridad. Así que toma tu meta, repítela en voz alta, deja que tu voz agite las profundidades de tu subconsciente. Rodéate de aquellos que refuercen tu creencia. Y sobre todo, ten presente. Tu mundo se convertirá en lo que tu alianza interior insista que debe ser. Parte 6. El destructor de la duda. La indecisión es el semillero del fracaso. Es el caldo de cultivo del miedo, la vacilación y el estancamiento. Donde no hay decisión, no hay dirección. Y donde no hay dirección, no puede haber victoria. El hombre que no puede decidir vivirá siempre inclinado ante el hombre que sí puede.
porque la vida favorece a los audaces, no a los imprudentes, sino a los definidos. La decisión es el primer acto del hombre definido. La duda no tiene poder hasta que la alimentas, y el alimento que la hace crecer es la indecisión. En el momento en que retrasas, ya has empezado a retroceder. Puedes disfrazar tu demora con palabras cuidadosas, llamarla prudencia, sabiduría o precaución. Pero el subconsciente lo sabe, siente tu vacilación y la refleja. Cuanto más te detienes, más profundas crecen las raíces del miedo. El mundo no espera a ningún hombre, responde a la decisión y se aparta ante la confusión. La fe no puede operar en una casa dividida. No puedes afirmar que crees en tu propósito mientras lo pospones. Tu compromiso con ello. El hombre que dice, estoy esperando una señal, nunca actuará. El hombre que dice, debo pensarlo, ya está siendo gobernado por el miedo. La decisión no nace de una claridad perfecta, sino de una autoridad interior. Debes decir, este es mi camino, y recorrerlo, incluso cuando la ruta por delante aún no sea visible. Ahora examinemos el costo de la indecisión. Cada vez que vacilas, entrenas a tu mente a desconfiar de sí misma. El subconsciente, siempre obediente, observa tu demora y comienza a creer que no hablas en serio. Retira su energía. Deja de construir. Las ideas dejan de fluir. La voluntad empieza a debilitarse. Y pronto, la ventana de oportunidad que estuvo abierta se cierra, no por destino, sino por tu propia indecisión. Contrasta esto con el poder de la decisión. Cuando decides, tu energía regresa, tu mente se agudiza, el mundo cambia. Comienzas a notar las herramientas, los aliados y las oportunidades que pasaste por alto mientras dudabas. La vida recompensa al hombre que ha tomado una decisión, porque la naturaleza misma no permite el desperdicio. Y no hay desperdicio mayor que una mente dividida contra sí misma. Veamos el ejemplo de Abraham Lincoln, un hombre de profundas luchas internas, de incertidumbre y de críticas. En su juventud conoció el dolor del ridículo, la punzada del fracaso, el peso de la soledad. Pero en medio de todo eso, tomó una decisión silenciosa. Dejaría su huella en el mundo. Una vez tomada, esa decisión gobernó cada uno de sus pasos. No fue perfecto. No siempre veía el camino con claridad, pero había decidido. Y esa decisión dio a luz uno de los mayores destinos de la historia. No fue solo la elocuencia de Lincoln lo que le dio poder, sino su convicción moral, su decisión interna de que lo correcto debía hacerse y que él cargaría con el peso de hacerlo. Cuando otros dudaban, él permanecía firme. Cuando la unión temblaba, él se mantenía estable. La decisión hace a un hombre inamovible, no porque los vientos no soplen, sino porque está enraizado en la creencia. Este es tu llamado ahora. Debes dejar de deambular entre posibilidades. Elige tu meta, fíjala, comprométete. No necesitas planes perfectos antes de comenzar. Solo necesitas la voluntad de comenzar. Los planes se revelarán mientras avances. Las puertas se abrirán mientras camines. Pero el mundo no se inclinará ante el hombre que no ha sabido levantarse por sí mismo. Que esta sea tu afirmación. Decido, actúo, creo, no vacilo, y el mundo sigue al hombre que no titubea. Dilo cuando te sientas inseguro. Dilo cuando el miedo susurre. Dilo hasta que tu corazón lo crea y tus pasos lo encarnen. Hay un poder en el hombre que ha tomado una decisión, y ese poder convoca todo lo necesario para cumplirla. Te recuerdo, el mayor enemigo del progreso no es el fracaso, sino la duda. El fracaso enseña, el fracaso pule, pero la duda paraliza, te deja frío, inmóvil, mirando la puerta, pero sin girar la manija. Debes elegir ahora. ¿Serás un hombre de espera o un hombre de movimiento? ¿Vivirás según tu visión o según tus miedos? Cuando mires tu propósito principal definido, no te hagas preguntas. No te preguntes si eres digno. Lo eres. No te preguntes si es posible. Lo es. La única pregunta que importa es, ¿decidirás perseguirlo con todo lo que tienes? Eso es todo. Y una vez respondas con certeza, toda otra pregunta se desvanecerá. Comprende esta ley. La decisión quema puentes. Elimina la retirada.
El hombre que triunfa lo hace porque ha eliminado la posibilidad de volver atrás. Cuando la mente sabe que no hay escape, convoca fuerzas antes desconocidas. Tienes más poder del que has usado, pero ese poder no despertará mientras sigas eligiendo. Por eso te instruyo. Escribe tu decisión. Dila en voz alta. Comprométete con ella en acción. Muévete ahora, no mañana, no cuando el miedo se disipe. Muévete mientras el miedo tiembla en tu sombra. Muévete mientras la duda queda paralizada detrás de ti. Porque en el momento en que te mueves con convicción, sentirás una fuerza que habías olvidado que tenías. Te sentirás vivo otra vez, y el mundo lo verá. Verán a un hombre que ha decidido. Sentirán el fuego detrás de tus ojos, la certeza en tu paso, la resonancia en tu voz, y te seguirán. Porque los hombres siguen la claridad, siguen la decisión, siguen a quienes saben hacia dónde van. Tú eres ese hombre, si decides serlo. No necesitas permiso, no necesitas validación, solo la voluntad de hablar, de actuar, de persistir. Tú eres el amo, y la duda es el sirviente que debe ser despedido. Parte 7. Lo que detiene al hombre de fe. El miedo no es real, no es sustancia, no es sólido, es niebla, vapor, humo de la mente. Pero se convierte en un muro para el hombre que lo cree, y en una prisión para el hombre que lo obedece. El miedo no tiene poder, a menos que tú se lo concedas con tu atención, tu imaginación y tu indecisión. Y aún así, el miedo ha mantenido a más hombres pobres, pequeños y en silencio que la pobreza, el fracaso o la muerte jamás podrían. Te lo digo con claridad, el miedo es la herramienta más grande del diablo. Causa deriva, nubla la claridad, envenena la visión. En Outwitting the Devil, revelé lo que aprendí estudiando a miles de hombres, los que fracasaron y los que triunfaron. La diferencia siempre fue esta. El hombre exitoso aprendió a pensar y actuar a pesar del miedo, mientras que el hombre sin éxito, el hombre que espera a que el miedo desaparezca antes de actuar, nunca actuará. El miedo no desaparece, debe ser desafiado. Existen 6 fantasmas del miedo, y si no los nombras, vivirán en ti sin que lo sepas. El miedo a la pobreza, el miedo a la crítica, el miedo a la mala salud, el miedo a la pérdida del amor, el miedo a la vejez, el miedo a la muerte. Estos 6, cuando no se enfrentan, gobiernan al hombre como amos invisibles. Pero cuando se exponen, se nombran y se rechazan, se disuelven. El miedo a la crítica es el más sutil y el más mortal para la ambición. Hace que los hombres bajen la voz, suavicen sus declaraciones y retrasen sus objetivos. Un hombre que teme lo que otros dirán, nunca podrá hablar por completo su visión. Camina en las sombras de las opiniones ajenas. Se hace pequeño, no porque el mundo lo haya reducido, sino porque él entregó su voz. Te digo, no debes temer ser incomprendido. No debes temer ser dudado. No debes temer estar solo en tu visión. Todo gran líder, constructor, innovador o hombre de fe atravesó el valle de la crítica antes de llegar a la montaña del éxito. El mundo no celebra al hombre al inicio. Lo duda, lo ridiculiza, lo resiste. Pero si persiste, un día el mundo se maravillará de lo que ha construido. El miedo a la pobreza es el más común y el más paralizante. Este miedo congela la iniciativa. Susurra. ¿Y si fracasas? Le dice al hombre que juegue a lo seguro, que espere, que conserve en lugar de perseguir. Pero la riqueza no llega al cauteloso, llega al audaz. El hombre que teme a la pobreza siempre servirá al hombre que no teme a nada, porque la fe y el miedo no pueden vivir en la misma casa. Veamos el ejemplo de John D. Rockefeller. No nació rico, sino en medio de la dificultad, la incertidumbre y la lucha. Pero decidió temprano que dominaría su mundo. Lo llamaron imprudente, peligroso, loco. Invertía cuando otros se retiraban. Compraba cuando otros vendían. Avanzaba cuando otros se congelaban. No temía a la pérdida porque creía en la ganancia. Y el mundo, que al principio se confundía ante su convicción, terminó por admirarla. Debes entrenarte para moverte a pesar del miedo. Debes sentir cómo se eleva y actuar de todos modos. Debes escuchar su voz y hablar más alto. El miedo no es tu amo, a menos que te arrodilles ante él. Pero cuando te pones de pie, cuando te mueves, cuando te niegas a inclinarte,
El miedo no tiene otra opción más que huir. No puede sostenerse frente a la fe en movimiento. La acción es el fuego que quema el miedo. Hagamos esta declaración juntos. No me encogo. No me detengo. Soy inmune al miedo porque actúo bajo un propósito principal definido. Dilo con el pecho erguido. Dilo mientras tus manos tiemblen. Dilo hasta que dejen de temblar. El valor no es la ausencia de miedo. Es la decisión de avanzar mientras tienes miedo. Y cada vez que lo haces, te vuelves más poderoso que el día anterior. Debes ser implacable con las voces que permites en tu vida. El miedo es contagioso. Se propaga de hombre a hombre como una enfermedad. Si caminas con cobardes, comenzarás a hablar su idioma. Si confías en incrédulos, escucharás sus advertencias en tu propia mente. Pero si te rodeas de valientes, de constructores, de quienes creen, entonces el miedo no tendrá aire para respirar. Vendrán momentos, noches, mañanas, largas horas, en los que el miedo intentará volver. Susurrará sobre fracaso, vergüenza o rechazo. En esos momentos no debes responder con silencio, sino con afirmación. Habla en voz alta tu objetivo. Recuerda tus victorias. Actúa, aunque sean pasos pequeños, pero actúa. No te quedes quieto, porque el miedo prospera en la quietud, pero huye del movimiento. Debes decidir quién gobierna tu casa, la voz del miedo o la voz de la fe. No puedes servir a ambos. Uno debe ser exiliado, uno debe ser destronado. Y esto no se hace una sola vez, sino cada día. Cada día es un campo de batalla. Cada pensamiento es un arma. Y si no controlas tu mente, algo más lo hará. No permitas que el miedo te robe tu herencia. Naciste con el poder de creer. Naciste con la capacidad de decidir. Naciste con el derecho de actuar. Estos son dones divinos. Úsalos. Y cuando el miedo regrese, recuérdale. He elegido caminar en fe. He elegido avanzar. He elegido vivir con propósito, no con pánico. No estás solo en esto. Todo hombre que triunfó alguna vez estuvo en tu lugar. Todos sintieron el aliento frío del miedo, pero siguieron caminando. Creyeron de todos modos. Y al hacerlo, se convirtieron en los gigantes de su tiempo. Tú no eres diferente. No eres más pequeño. Solo estás esperando tu propia orden. Dátela ahora y declara. Camino con poder, camino con claridad, camino a través del miedo. Y déjalo atrás. Comienza otra vez. Comienza fuerte. Comienza sin disculpas. Comienza con decisión. Parte 8. Habla y camina como la persona que exiges ser. Tus pensamientos son órdenes. Tus palabras son planos. Tus movimientos son decretos. Cada acto de palabra, postura y acción envía una señal, no solo al mundo, sino también a tu propio subconsciente, confirmando en quién te estás convirtiendo. Y esa identidad, una vez plantada, debe dar fruto. El mundo no responde a lo que quieres, responde a quién estás siendo. Por eso te pregunto, ¿a quién te estás ordenando convertirte? Si aún hablas como el hombre que duda, que retrasa, que espera permiso, entonces, sin importar qué metas escribas, tu vida reflejará esa identidad. Pero si ahora hablas con certeza, caminas con autoridad y llevas la presencia de quien ya posee el resultado, la vida comenzará a adaptarse a la forma de tu creencia. La identidad no se descubre, se declara y se repite hasta existir. Cada mañana, al levantarte, se te da la oportunidad de asumir un papel. No el papel de quien fuiste ayer, sino el papel de quien estás decidiendo ser. Debes hablar únicamente el lenguaje del hombre que ya ha logrado su meta. Debes moverte como él, pensar como él, levantarte como él y trabajar como él. Lo interno se convierte en lo externo. Lo imaginado se convierte en lo manifestado. Lo asumido se convierte en lo real. Hay una ley para esto. Yo la llamo fuerza de hábito cósmico. El poder invisible que toma los pensamientos y acciones repetidas y las moldea en hábitos, en destino. El hombre que actúa como si fuera poderoso, incluso cuando tiene dudas, comienza a volverse poderoso, no porque finja fuerza, sino porque la practica hasta que se vuelve permanente. Esta ley no discrimina, funciona para la debilidad o para la fuerza. Tus rituales deciden cuál será.
Por eso ya no debes esperar a que las circunstancias confirmen tu identidad. Debes guiarlas. No hables como un hombre que intenta, habla como un hombre que ha llegado. No digas, me convertiré. Di, yo soy. No pidas permiso, date la orden. Tu subconsciente no cuestiona, obedece. Y cuando comienzas a hablar, caminar y moverte como tu yo futuro, tu mente no distingue la diferencia. Así que empieza a construir en consecuencia. Te daré un ejemplo de este principio en acción. Woodrow Wilson. Un hombre antes oculto en las sombras de la academia, desconocido en el escenario mundial. Pero en su interior ardía una visión, no de quién era, sino de quién debía convertirse. Comenzó a actuar, hablar y liderar como si estuviera destinado al más alto cargo de la nación. Y aunque empezó en la oscuridad, su identidad gobernó su camino. Se convirtió en presidente, no porque fue elegido, sino porque él se eligió a sí mismo primero. Esta es tu gran lección. El mundo cree en el hombre que primero cree en sí mismo. Cuando te conduces con la gravedad del propósito, la firmeza de la decisión y la seguridad de la certeza, los demás comienzan a ajustarse a tu presencia. Las puertas se abren, las miradas se vuelven, las oportunidades aparecen. Pero estos no son las causas, son los efectos. La causa siempre es la identidad. La causa siempre es la creencia puesta en acción. Por eso te digo ahora, escribe tu identidad como escribirías tu propósito principal definido. Describe los rasgos, la conducta y el espíritu del hombre en que te estás convirtiendo. Describe su manera de hablar, su valentía, su autocontrol, su capacidad de decisión. Y comienza sin demora a encarnarlo, en pequeños pasos, en grandes declaraciones, en prácticas silenciosas. Haz que esa nueva versión de ti sea tan familiar que el antiguo yo se desvanezca en la historia. Repite esta afirmación final. Soy lo que he decidido ser. Actúo como si nada fuera imposible, porque nada lo es cuando creo. Dila hasta que tu voz la pronuncie con naturalidad. Dila hasta que tus hombros se eleven con fuerza. Dila hasta que tus hábitos comiencen a coincidir con tus palabras. Porque el mundo no lo creerá hasta que tú lo creas. Pero una vez lo hagas, no habrá fuerza que pueda negarte. No eres lo que otros piensan que eres. No eres tus fracasos pasados. No eres tus dudas. No eres tus tropiezos. Eres un ser de pensamiento, fe y voluntad. Eres capaz de transformar tu mundo transformando tu identidad. Y lo haces, no esperando, sino decidiendo, repitiendo y actuando cada hora, cada día. La voz que uses ahora debe ser firme. Los pasos que des ahora deben ser seguros. Las elecciones que tomes ahora deben ser definitivas, porque la ley no responde a hombres que desean, responde a hombres que caminan en creencia. Si quieres que te sigan, lidera. Si quieres recibir, da. Si quieres convertirte, decláralo y muévete. No hay recompensa futura sin identidad presente. No hay corona sin antes cargar su peso en silencio. Pero una vez lo hagas, el cambio comienza. Hablarás y otros escucharán. Actuarás y los resultados te seguirán. Ordenarás y la vida responderá. No porque se te deba, sino porque lo habrás ganado en pensamiento, palabra y acción. Y así cerramos con poder. Comienza hoy mismo. Asume la identidad. Lee tu objetivo. Pronuncia tus afirmaciones. Actúa sin dudar. Rechaza el miedo. Ponte el papel y nunca más te quites la corona de la cabeza. Este mundo se inclinará no ante el más ruidoso, ni el más rico, ni el más rápido, sino ante el que más cree. Que ese seas tú, que ese sea el hombre que eres ahora y para siempre. Suscríbete en mi canal y no te pierdas el próximo video.